Hola a todos y a todas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de Matemática Inicial Virtual correspondiente a la clase 3, que bueno, tiene que ver con medidas de tendencia central. Así que comencemos. ¿Qué entendemos por medidas de tendencia central? Bueno, cuando trabajamos con una gran colección de datos, como venimos haciendo, a veces es muy útil hacer uso de las medidas de tendencia central, que lo que van a venir a representar, como dice la palabra, es una tendencia central. Es una medida resumida de todos los datos. ¿Sí? Va a ser un número que representa de manera rápida al conjunto. Dentro de esas medidas vamos a trabajar en particular con tres de ellas, que van a ser la mediana, la moda y la media. Entonces, bueno, para comenzar a trabajar con estas cantidades, eh, introduzco una tabla, un conjunto de datos, bueno, esta tabla representa los sismos registrados en Argentina entre el 25 y el 27 de abril de este año. Bueno, la tabla está dividida en tres partes para una mayor visibilidad. Y bueno, como pueden apreciar, la primera columna de la tabla simplemente lo que hace referencia es al número del sismo. La columna del medio hace referencia a la profundidad en kilómetros, ¿sí? Eso por debajo de la superficie a la cual se está produciendo el sismo. Y la tercera columna es la magnitud del sismo, ¿sí? La fuerza que tiene ese sismo. Todos estos datos, bueno, fueron extraídos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que es una tabla muy grande que se va actualizando permanentemente porque bueno, hay sismos casi de manera constante. Esta tabla que está acá es simplemente un extracto de una tabla mucho más grande. Bueno, para analizar esta tabla, bueno, empecemos analizando la mediana. ¿Qué significa la mediana? Una manera muy fácil de obtener este valor es ordenando el conjunto de datos de menor a mayor, también puede ser al revés, de mayor a menor, y el valor que queda exactamente a la mitad del conjunto de los datos, esa va a ser la mediana que va a representar, si se quiere, al conjunto de todos los datos. Vayamos a un ejemplo. Determinemos la mediana de las profundidades a la cual suceden los sismos, ¿sí? A la columna del medio de la tabla. Entonces, bueno, lo que primero hago es ordenar de manera creciente, de menor a mayor, el conjunto de todos los datos que están representados en la columna del medio asociada con la profundidad de los sismos. De esta manera, bueno, detectamos que en la posición 1, en este caso, tenemos 7 kilómetros y en la posición 25 vamos a tener 218 kilómetros. El valor que está exactamente a la mitad de esos dos números es el que corresponde a la posición número 13 y es el número 184. ¿Sí? El 184 es la mediana de las profundidades a las cuales se suceden los sismos. Fíjense que este valor lo que me hace es dividir a la muestra en dos partes iguales, ¿sí? Tanto hacia la derecha como hacia la izquierda de ese número, nosotros vamos a tener la misma cantidad de datos. ¿Sí? Eso es una característica fundamental de la mediana. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un conjunto de datos que tiene un número par de valores? Porque en este caso tenemos un número impar y la posición que cae al medio o me divide a la muestra exactamente en dos mitades iguales es una posición específica, pero cuando tenemos un número par de datos, por ejemplo, supongamos que sacamos el último dato, el 218, entonces la mediana ya no va a estar representada por el número que está en la posición 13, sino que estaría representada por un número que estaría en la posición 12,5, ¿sí? Es decir, un número que estaría entre el 123 y el 184. Y en ese caso, cuando tenemos un número par de datos, lo que hacemos es calcular un promedio. En este caso sería un promedio entre el 123 y el 124. Eso me daría el valor de la mediana de esa muestra particular. Bien, continuemos. Con respecto a la moda. La moda quizás es el más sencillo porque es el valor que más veces se repite. ¿Sí? Entonces, para determinar, por ejemplo, la moda asociada a cada columna, lo que tenemos que visualizar es cuántas veces se repite cada valor.
En particular, para el caso de la profundidad, tenemos que el número 114 es el que más se repite 4 veces, o sea que podemos decir que la moda en la profundidad de los sismos son 114 kilómetros. Y para la magnitud, fíjense que tenemos que el 2,9 se repite 4 veces y el 2,8 también se repite 4 veces. En este caso en particular nos encontramos que este conjunto de datos tiene dos valores para la moda, ¿sí? Eso puede suceder tranquilamente. La moda puede ser un valor eh, representado por uno, dos o tres números o más, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos un choque de dos modas, ¿sí? Y ya para ir finalizando, bueno, para analizar qué pasa con la media aritmética o el promedio, quizás este es el valor que ustedes más conocen y el que más han usado porque, bueno, es el cociente, ¿sí? Es la división entre la suma de todos los datos y el número total de datos, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, calculemos el valor medio o el promedio de la magnitud de los sismos. Aquí, bueno, es necesario algún artefacto para hacer las cuentas. A mí en particular ese valor me dio 2,936. Fíjense que ese valor es bastante próximo, bastante parecido a uno de los valores de la moda que obtuvimos, ¿sí? El de 2,9. Y bueno, para finalizar el video, siempre con preguntas y reflexionen, y para que reflexionen, perdón, es bueno, ¿qué sucede con el valor de la mediana asociado con las magnitudes de los sismos? ¿Sí? Con esos datos que aparecen en la tercera columna. ¿Coincide con la moda o con la media? Nosotros vimos recién que la moda y la media, ¿sí? o el promedio de la última columna son bastante parecidos. ¿Qué pasará con la mediana? ¿Cuál de estas medidas usás más frecuentemente? Seguramente el promedio, ¿sí? Ahora tienen más herramientas para poder utilizar y sacar otras conclusiones o las mismas conclusiones. Y bueno, ¿en qué situaciones uno se encuentra utilizando el promedio, o la moda o la mediana? Estas son todas preguntas que no es necesario que las respondan. Sí, están súper invitados e invitadas a responderlas en el foro asociado acá con el video. Y nada, siempre son bienvenidas todas las opiniones, las reflexiones, si comparten los resultados. Siempre, siempre es muy bueno todo ese tipo de intercambios. Así que bueno, me despido y nos vemos pronto.